Nadie sabía que detrás de los muros de esa mansión existía un secreto que podía cambiarlo todo. Para el mundo, aquel hombre lo tenía todo: riqueza, poder y respeto. Su nombre era mencionado con admiración, y a veces, con un susurro de envidia. Cada día su vida parecía perfecta: autos de lujo, fiestas elegantes, y un imperio que se extendía a lo largo del país. Pero la perfección, como siempre, tenía grietas. En la soledad de su estudio, entre pilas de documentos y teléfonos que no dejaban de sonar, él también cargaba un vacío que nadie conocía. Un error del pasado que permanecía oculto, enterrado entre secretos que podrían destruir no solo su vida, sino también la de alguien que él jamás imaginó. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su mansión, un recuerdo volvió como un fantasma. Una mujer, joven y humilde, que había trabajado para su familia años atrás. Nadie recordaba su nombre, y menos aún la huella que había dejado en la vida de aquel millonario. Lo que él no sabía era que, en algún lugar lejos de su mundo de lujos, alguien llevaba consigo la prueba silenciosa de aquel error. Una vida que crecía sin que él lo supiera. La mansión estaba llena de lujos, pero vacía de amor verdadero. Él lo sentía cada vez que caminaba por los pasillos interminables, cada vez que miraba su reflejo en los espejos dorados. Y aunque su madre había intentado controlarlo, guiarlo y protegerlo, aquel secreto se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar que aquel pequeño descuido, aquel instante de pasión prohibida con la sirvienta de la familia, tendría consecuencias años después. Consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. En la calle, lejos de la mansión, una mujer luchaba por sobrevivir. Nadie conocía su rostro ni su historia, pero llevaba consigo algo invaluable, un recuerdo del millonario que, sin saberlo, había cambiado su destino. Ese recuerdo, silencioso y poderoso, crecía día a día, ajeno a la riqueza y el poder, pero destinado a romper el mundo perfecto que él creía tener. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo y las luces de la ciudad parpadeaban, el destino comenzaba a moverse. Una historia que nadie esperaba estaba a punto de estallar, y el primer capítulo apenas comenzaba. Porque a veces, incluso los secretos más bien guardados, encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando lo hacen, nada vuelve a ser igual. Ella nunca imaginó que un simple trabajo pudiera cambiar su vida para siempre. La sirvienta de la mansión era joven, tímida y trabajadora. Cada día limpiaba los pasillos dorados, servía la comida en bandejas relucientes y sonreía para no llamar la atención. Nadie notaba sus lágrimas silenciosas ni sus suspiros escondidos. Fue una noche fría, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y la mansión dormía en un silencio de riqueza y poder, que todo cambió. En un descuido del destino, el millonario y ella compartieron un momento prohibido, un instante que parecía insignificante, pero que sería el origen de una vida entera. Nadie debía saberlo. Nadie, excepto ellos. Pero el mundo de los ricos es cruel y despiadado. Cuando la madre del millonario se enteró de aquel error, no dudó ni un segundo en expulsarla. No hubo compasión, no hubo entendimiento. Solo un gesto frío y definitivo: «Fuera de mi casa». La joven sirvienta, con el corazón hecho pedazos y la vida puesta patas arriba, salió sin mirar atrás, sin un lugar donde quedarse y con una noticia que cambiaría todo: llevaba en su vientre a la hija del hombre más poderoso que conocía. Mientras caminaba por calles oscuras y vacías, con la lluvia empapando su ropa y sus pensamientos llenos de miedo, comprendió la magnitud de lo que estaba pasando. Ser madre soltera nunca había sido su plan, y mucho menos en esas circunstancias. Sin dinero, sin apoyo, y con la sensación de que la riqueza del hombre al que amaba no podía protegerla, la incertidumbre se convirtió en su compañera constante. Pero ella tenía algo que nadie podía quitarle: coraje. Cada paso que daba en la calle era un paso hacia la supervivencia, una lucha silenciosa que la mantenía de pie a pesar del dolor. Y mientras el mundo la olvidaba, un pequeño ser crecía en su interior, una niña que sería su razón para seguir adelante, su luz en medio de la oscuridad. La sirvienta no sabía que, años después, ese error de una noche se convertiría en la llave que abriría las puertas cerradas de la mansión. No sabía que la niña que llevaba consigo cambiaría la vida del millonario para siempre,
ni que el destino, irónico y sorprendente, la pondría cara a cara con aquel hombre que nunca supo que era su padre. Por ahora, solo había soledad, miedo y la certeza de que la vida no perdona. Cada lágrima que caía sobre la acera era un recordatorio de lo frágil que puede ser la felicidad. Pero incluso en la desesperación, ella juró que saldría adelante. Porque algunas historias, aunque comiencen con abandono y dolor, aún tienen la oportunidad de encontrar la luz. El mundo de la joven sirvienta se volvió más oscuro que nunca. Sin dinero, sin un hogar y con un secreto que debía guardar, cada día era una lucha por sobrevivir. Pero el golpe más fuerte no venía del hambre ni del frío, sino del desprecio de quienes creía cercanos. La madre del millonario, una mujer de carácter implacable y corazón duro, había decidido borrar toda huella de aquella aventura de su hijo. No volverás a trabajar aquí. No volverás a cruzarte en nuestro camino. ¡Fuera! La sentencia fue tajante, y no hubo súplicas que la detuvieran. La joven sirvienta salió de la mansión con el alma rota, sabiendo que la única persona que podría haberla protegido, el millonario, no estaba allí para hacerlo. Cada escalón que descendía de aquella imponente casa parecía separarla de todo lo que alguna vez soñó. Pasaron los días, y la realidad golpeó con fuerza. La calle, con su silencio cruel y sus esquinas llenas de sombras, la recibió sin compasión. Nadie le ofreció ayuda, nadie vio el miedo en sus ojos ni la vulnerabilidad de su vientre. Aquella niña que crecía en su interior se convirtió en su único refugio. Pensaba en ella y encontraba la fuerza para seguir, aunque el mundo pareciera empeñado en derribarla. Cada noche, cuando se acostaba en algún rincón improvisado, recordaba la foto que su madre había enseñado alguna vez, la imagen de aquel hombre elegante, poderoso, casi inalcanzable. Un hombre que, sin saberlo, ya era parte de su vida. La joven sirvienta sabía que su hija algún día tendría derecho a conocer su origen, aunque ese día estuviera lejos. Mientras tanto, debía aprender a sobrevivir en un mundo que no perdonaba errores ni ofrecía segundas oportunidades. La humillación de aquel rechazo la marcó para siempre. No era solo la expulsión de la mansión, sino la sensación de que no tenía un lugar en el mundo. La fuerza de su adversidad, sin embargo, comenzó a forjarla. Cada día que pasaba en la soledad de las calles, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de miedo y hambre, la preparaba para algo más grande, algo que ni ella ni nadie podría imaginar. Porque aunque aquel cruel rechazo parecía haberla destruido, en realidad estaba sembrando la semilla de una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. La joven sirvienta no lo sabía, pero la injusticia que había sufrido y la niña que llevaba consigo estaban destinadas a transformar el mundo del millonario, aunque él todavía no tuviera idea de lo que había creado. Esa noche, mientras se cubría del frío con harapos y miraba las luces lejanas de la ciudad, un pensamiento la mantenía despierta: mi hija no conocerá la miseria de este mundo. Haré que tenga todo lo que yo no tuve, aunque tenga que enfrentarme a todos para lograrlo. Y con esa promesa silenciosa, se perdió en la noche, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro que ni siquiera los secretos de la mansión podrían evitar. El tiempo siguió su curso. Entre dificultades y noches interminables de miedo y hambre, llegó el momento más esperado y temido a la vez, el nacimiento de la niña. Fue un amanecer gris, frío y silencioso, lejos de la mansión, lejos de la riqueza, lejos de cualquier seguridad. La joven sirvienta sostuvo entre sus brazos a la pequeña, sintiendo como un amor puro y desbordante llenaba cada vacío de su corazón. Aquel llanto diminuto, frágil pero poderoso, se convirtió en su razón de vivir. Aunque la vida le había arrebatado todo, aquella niña le ofrecía un mundo nuevo, esperanza, fuerza y un propósito que no conocía antes. En medio del dolor de la soledad y la incertidumbre, la joven madre juró protegerla a toda costa, sin importar los sacrificios que el destino le exigiera. Pero la realidad era cruel. Ser madre soltera en un mundo que la había expulsado de todo privilegio no era fácil. Cada día era un desafío: conseguir alimento, mantener a la niña caliente, encontrar un lugar seguro para dormir. Los días parecían eternos y las noches aún más oscuras. La joven madre entendió rápidamente que la vida no le haría ningún favor, y que cada pequeño triunfo requeriría de todo su esfuerzo y valentía. Aún así, había un vínculo invisible que fortalecía a ambas:
la foto que la madre de la sirvienta le había enseñado cuando era niña. Una imagen de aquel hombre elegante, poderoso, el millonario que había cometido un error años atrás. La joven sirvienta mostraba la foto a la pequeña con ternura y le decía: «Ese es tu padre, aunque quizá nunca lo conozcas, y aunque la vida nos haya separado, debes saber de dónde vienes». En medio de la pobreza y la soledad, aquella fotografía se convirtió en un símbolo de identidad, una pequeña luz que iluminaba sus días más oscuros. La madre enseñaba con cuidado, explicando que, aunque su padre no estaba presente, la niña debía crecer sabiendo que formaba parte de algo más grande, algo que algún día podría reclamar si la vida le daba esa oportunidad. Cada noche, mientras acunaba a la niña entre sus brazos, la joven sirvienta repetía una promesa silenciosa: «Nunca permitiré que sufra como yo sufrí. Haré que tenga todo lo que yo no tuve. Aunque el mundo nos odie, aunque nos ignore, lucharemos juntas». En esas noches de silencio, mientras la ciudad dormía y la mansión permanecía ajena a la nueva vida que había nacido de su propio dueño, la joven madre comprendió que, aunque el camino sería largo y doloroso, había comenzado algo que ni el tiempo ni el destino podrían destruir. Una vida había surgido de un error que nadie esperaba que trajera tanta esperanza y fuerza. Y así, entre dificultades y pequeños momentos de felicidad, la niña comenzó a crecer bajo la protección y el amor inquebrantable de su madre. Aunque el mundo no les ofrecía nada, la vida les había dado un regalo invaluable, una segunda oportunidad de empezar de nuevo. La vida, que ya había sido tan dura con la joven madre y su hija, parecía decidida a probar su fuerza una vez más. Los años habían pasado, y aunque la madre había logrado sacar adelante a la niña con esfuerzo y sacrificio, la rutina diaria seguía siendo una batalla constante. Cada día traía desafíos nuevos: conseguir comida, protegerse del frío, mantenerse saludables, y siempre con la sombra de la pobreza acechando detrás de cada esquina. Pero incluso cuando parecía que nada más podía sorprenderlas, el destino tenía preparada otra prueba. Una tarde, mientras regresaba de hacer unas compras para la pequeña, un accidente cambió sus vidas para siempre. Un choque repentino, un grito, y todo se volvió silencio. La mujer quedó gravemente herida, tendida en la acera, mientras los transeúntes pasaban sin poder ayudarla. La vida que había protegido con tanto esfuerzo se desvanecía frente a sus ojos. En el hospital, los médicos luchaban por salvarla, pero las heridas eran demasiado graves. La pequeña, ahora una niña que empezaba a caminar por la vida con curiosidad y alegría, esperaba sin comprender del todo. No entendía por qué su madre no regresaba a casa, por qué la tristeza se había instalado en la habitación donde antes reinaba el calor del hogar. Cuando finalmente la madre cerró los ojos para siempre, la niña quedó sola, completamente huérfana. No había parientes que la reclamaran, no había nadie que la consolara. La única vida que conocía, la que la había amado incondicionalmente, desapareció en un instante. La calle, que ya había sido cruel en sus comienzos, ahora la esperaba como un mundo desconocido y aterrador. Con lágrimas en los ojos y un vacío que parecía imposible de llenar, la niña comenzó a aprender lo que significaba sobrevivir. Cada noche era una prueba: dónde dormir, cómo conseguir comida, cómo evitar los peligros que acechaban en cada esquina. El frío calaba sus huesos y la soledad se convertía en su única compañía. Pero incluso en medio de la desesperación, había algo que la mantenía firme: el recuerdo de su madre. Recordaba sus palabras, su ternura y su fuerza. Cada vez que sentía miedo, repetía en su mente la promesa que la madre le había hecho cuando todavía estaba viva: «Nunca dejaré que sufras como yo sufrí. Haré que tengas una vida mejor». Y aunque ahora la niña estaba sola, esa promesa se convirtió en un escudo invisible, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. El destino había sido cruel, sí. Pero también había sembrado en la niña algo que nadie podía arrebatarle: valentía, resiliencia y la esperanza de que, incluso en medio de la tragedia, la vida podía dar una segunda oportunidad. Y aunque todavía no lo sabía, esa oportunidad estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. La vida había arrancado todo de sus manos, y ahora la niña caminaba sola por calles frías y despiadadas. Huérfana, desamparada, vestida con harapos que apenas la protegían del invierno, cada día era una lucha por sobrevivir. Los transeúntes pasaban junto a ella sin mirarla,
ajenos a su dolor, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. Cada esquina se convirtió en un desafío. Encontrar comida, un lugar seguro para dormir, evitar la violencia de quienes no dudaban en aprovecharse de los débiles, todo era parte de su nueva realidad. La niña, apenas con 7 u 8 años, ya conocía la crudeza del mundo adulto, un mundo que no dejaba espacio para la inocencia ni la vulnerabilidad. Aún así, había algo que la mantenía firme, la foto que su madre le había mostrado tantas veces. La pequeña observaba con atención aquel rostro elegante y desconocido, el hombre que había cometido un error que ahora definía su vida. «Ese es mi papá», murmuraba para sí misma, como un mantra que le daba fuerzas para seguir. Aunque nunca lo había visto, la idea de que existiera alguien que le perteneciera le ofrecía un pequeño rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Las noches eran las más difíciles. Acurrucada bajo cajas o pedazos de tela, con el frío calando sus huesos, la niña recordaba las palabras de su madre: «Lucha por tu vida. Nunca dejes que te quiten tu dignidad». Cada lágrima derramada se mezclaba con la lluvia que caía sobre las calles, y cada paso que daba era un acto de valentía silenciosa. La gente que caminaba por su lado no podía imaginar la historia que había detrás de aquellos ojos llenos de tristeza y determinación. No sabían que, aunque parecía una niña cualquiera, llevaba consigo el legado de una familia poderosa, un hombre rico que, sin saberlo, tenía a su hija perdida en medio de la ciudad. A pesar de todo, la pequeña aprendió a moverse con cautela. Aprendió a pedir comida con timidez, a protegerse de los peligros y a encontrar refugio donde podía. Cada día, aunque lleno de miedo, también estaba lleno de pequeños triunfos: un pan conseguido, un rincón seguro, un gesto amable de algún desconocido. Y mientras la ciudad seguía su indiferente rutina, el destino comenzaba a acercarla a lo que cambiaría su vida para siempre. Porque incluso entre las sombras más profundas, hay momentos en los que la luz encuentra el camino. Y esa luz, aunque todavía distante, estaba a punto de aparecer frente a ella de la manera más inesperada. El hombre que había dado la vida sin saberlo estaba a punto de cruzarse con la niña que nunca imaginó que existía. La ciudad era inmensa, y la niña, aunque pequeña, se movía con cautela entre sus calles. Cada paso era un acto de supervivencia, cada mirada una forma de protegerse. Pero ese día, algo cambió. Algo que ni ella ni nadie podía haber anticipado. Mientras buscaba comida cerca de un elegante restaurante, algo llamó su atención. Un hombre sentado solo en una mesa, elegantemente vestido, parecía ajeno al mundo que lo rodeaba. Sus ojos recorrieron cada detalle, la manera en que se acomodaba la chaqueta, cómo sostenía la copa con delicadeza, el aura de poder y riqueza que emanaba. Algo en él le resultaba vagamente familiar, aunque no podía comprender por qué. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, la niña dio un paso adelante. La sensación de destino era innegable. Algo le decía que ese hombre tenía un vínculo con su vida, un vínculo que hasta ahora había sido un misterio. Su estómago rugía de hambre, pero un impulso más fuerte la obligaba a acercarse. Con la voz temblorosa, apenas audible, la niña se detuvo frente a la mesa y preguntó: «¿Puedo comer contigo, papá?». El silencio fue inmediato. Los transeúntes seguían con sus vidas, pero en esa mesa, el tiempo parecía haberse detenido. El hombre levantó la vista y se encontró con unos ojos llenos de miedo, inocencia y una confianza que no entendía. Su corazón dio un vuelco, aunque aún no comprendía el motivo. El hombre miró a la niña con sorpresa y confusión. Nadie jamás le había llamado papá de esa manera, y mucho menos alguien que no conocía. La sensación de que algo importante estaba sucediendo lo atravesó de golpe, como un escalofrío que recorría cada fibra de su ser. La niña, con un hilo de voz, sostuvo una foto arrugada que llevaba siempre consigo. Sus manos temblorosas mostraron la imagen, y sus ojos imploraron una respuesta que él todavía no podía dar. El millonario, al ver la foto, sintió que todo encajaba de golpe: los recuerdos del pasado, el error que creía olvidado, y esa vida que había surgido del sin que jamás lo supiera. Por un instante, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, el hombre que había cometido un error años atrás y la niña que llevaba consigo las consecuencias de aquel instante prohibido. Y en ese momento, sin palabras, algo cambió. El destino había reunido a padre e hija, y aunque la historia había estado llena de dolor y separación, la oportunidad de un nuevo comienzo comenzaba a abrirse ante ellos. El primer paso hacia la redención, hacia la reconciliación, había comenzado con una simple pregunta:
cargada de esperanza y valentía. ¿Puedo comer contigo, papá? Y en ese instante, el corazón del millonario supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El millonario no podía creer lo que veía. La pequeña frente a él, con aquellos ojos que reflejaban miedo, hambre y una valentía inesperada, sostenía la prueba de un secreto que había ignorado durante años. La foto arrugada en sus manos era inconfundible, su rostro, su mirada, su hija. Durante un instante, todo pareció detenerse. El bullicio del restaurante, las luces de la ciudad, los sonidos de la calle, desaparecieron. Solo existían él y aquella niña que llevaba consigo la huella de un pasado que creía olvidado. Su corazón latía desbocado, y por primera vez en años, sintió un miedo que no venía del dinero ni del poder, miedo a haber perdido algo invaluable sin siquiera saberlo. Recordó la joven sirvienta, la mujer que había amado en secreto y que había sido expulsada sin piedad. Recordó las decisiones de su madre, la fría autoridad que lo había separado de lo que ahora tenía frente a él. Todo encajaba de golpe, cada pieza de aquel rompecabezas doloroso. Su hija, la niña que había crecido sola en la calle, era la consecuencia de sus errores y de la crueldad del destino. La niña lo miró, con una mezcla de miedo y esperanza. Su pregunta simple, cargada de valentía. ¿Puedo comer contigo, papá? Había roto cualquier barrera, había atravesado años de silencio y dolor. El millonario sintió una punzada en el pecho, un remordimiento que ninguna fortuna podría compensar. Sin pensarlo, la invitó a sentarse. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Cada gesto de la niña, cada pequeña sonrisa tímida, le recordaba que había perdido demasiado tiempo. El mundo que la había ignorado durante años ahora estaba frente a él, y no podía permitir que volviera a perderla. El millonario sabía que aquel encuentro no era casualidad. Era la vida, finalmente dando la oportunidad de corregir errores que parecían irreparables. Y mientras la niña comía con él por primera vez, una sensación desconocida lo inundó, un amor profundo, instantáneo e innegable. La responsabilidad que había ignorado durante tanto tiempo se transformó en un compromiso absoluto. Por primera vez, comprendió que el dinero, la fama y el poder no significaban nada comparado con la vida que tenía frente a él. La niña, su hija, no solo necesitaba alimento físico, sino también el amor, la protección y la presencia de aquel hombre que había permanecido ausente durante demasiado tiempo. En ese instante, entre miradas y silencios cargados de emoción, algo cambió para siempre. El millonario tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Nunca más dejaría que su hija sufriera. Nunca más permitiría que la calle, la soledad o el olvido tocaran la vida de la niña que había esperado durante años, sin que lo supiera. El reencuentro había comenzado, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. El millonario no podía dejar de mirar a la niña. Cada gesto, cada sonrisa tímida, le recordaba lo que había perdido sin saberlo. Pero aún quedaba una pieza más del rompecabezas. La verdad completa sobre la mujer que había amado en secreto y la vida que había nacido de aquel error prohibido. Esa noche, después de que la niña se durmiera por primera vez en años sintiéndose segura, el millonario buscó en sus recuerdos, en los documentos antiguos y en las fotos guardadas de la sirvienta. Recordó aquella noche de pasión prohibida, los meses posteriores, y la ira y el orgullo de su madre que habían separado sus caminos para siempre. Cada detalle, cada silencio, cada decisión, ahora tomaba un sentido dolorosamente claro. La sirvienta, que había luchado sola para sacar adelante a su hija, le había dejado sin darse cuenta la lección más poderosa. El amor verdadero no se puede ignorar, ni se destruye con la distancia ni con el rechazo. La mujer había criado a la niña con fuerza y valentía, enseñándole sobre su origen aunque sin permitir contacto con el padre que ahora tenía frente a ellas. Cada sacrificio, cada lágrima derramada en la soledad de la calle, había sido un acto de amor puro e incondicional. Al mirar a su hija dormir, el millonario comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear el futuro. Esa niña, que había vivido años en la calle y había sentido el abandono de quien debía protegerla, merecía todo lo que él no le había dado antes: amor, cuidado y seguridad. Por primera vez, sintió una responsabilidad profunda que no tenía nada que ver con negocios ni dinero.
El destino los había reunido de la manera más inesperada y dramática posible. Y aunque la historia había comenzado con errores, abandono y sufrimiento, ahora tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Uno lleno de amor, protección y familia. El millonario tomó a la niña entre sus brazos, con lágrimas en los ojos, y le susurró palabras que habían tardado años en ser dichas. Nunca más estarás sola. Nunca más sufrirás por mi ausencia. Soy tu padre, y te prometo que jamás dejaré que te pase nada malo. La niña, con la inocencia de quien ha conocido demasiada tristeza, abrazó al hombre que finalmente comprendía que su vida había sido moldeada por su propia hija. Y aunque el pasado no podía borrarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Ese momento no solo cerraba un capítulo de dolor y abandono, sino que también abría uno nuevo, donde la verdad y el amor triunfaban sobre los secretos, las injusticias y los errores del pasado. Porque a veces, incluso los secretos más dolorosos encuentran la manera de salir a la luz, y cuando lo hacen, pueden transformar vidas para siempre. El reencuentro había cambiado todo. La niña, que había vivido años de soledad y hambre, ahora sentía el calor de un abrazo que nunca imaginó recibir. El millonario, que había pasado su vida persiguiendo poder y riqueza, descubrió que el verdadero tesoro estaba frente a él, su hija. Por primera vez, la mansión, los autos de lujo y el dinero parecían insignificantes. Nada de eso podía compararse con la sonrisa de la niña, con la confianza que lentamente florecía en sus ojos, con la sensación de que finalmente podía reparar años de abandono y silencio. Cada gesto que antes le había parecido trivial ahora era un milagro: verla comer sin miedo, escuchar su risa, sentir su mano pequeña entre la suya. El millonario tomó decisiones que nunca había imaginado. Contrató a la mejor ayuda, pero no para aislarla, sino para garantizar que su hija tuviera todo lo que necesitaba: educación, salud, seguridad y, sobre todo, amor incondicional. Comenzó a pasar tiempo con ella, a contarle historias de su infancia, a compartir momentos simples que antes nunca había valorado. Cada instante juntos era un ladrillo más en la construcción de una relación que había esperado años en el silencio del destino. La niña, aunque consciente de las heridas del pasado, aprendió a confiar nuevamente. Aprendió que aunque la vida pueda ser cruel, siempre hay espacio para la esperanza. Sus recuerdos de la calle, de la soledad y del abandono se mezclaban ahora con nuevas memorias, abrazos cálidos, risas compartidas y la seguridad de que alguien importante finalmente la cuidaba. Pero el mayor cambio no fue solo para la niña. El millonario también había aprendido. Descubrió que no hay riqueza más valiosa que la familia, que no hay poder comparable al amor, y que los errores del pasado, aunque dolorosos, pueden convertirse en oportunidades para enmendar el destino. Su corazón, antes blindado por la ambición y el orgullo, se abrió de par en par para acoger a quien siempre había sido su hija, su propia sangre, y jamás la volvería a soltar. El pasado quedó atrás, con sus secretos y sus lágrimas. El presente brillaba con nuevas oportunidades, y el futuro prometía días llenos de amor, protección y unión familiar. La niña ya no sería la mendiga de la calle, ahora era la hija amada de un hombre que finalmente entendía lo que significa ser padre. Ese día, mientras caminaban juntos por los pasillos de la mansión, él le susurró: «Nunca más estarás sola, eres mi hija, y siempre lo serás». Y así, la historia que comenzó con secretos, dolor y abandono, terminó con abrazos, reconciliación y la promesa de un nuevo comienzo. Porque a veces, la vida nos golpea con fuerza para enseñarnos que los errores pueden corregirse, que el amor verdadero siempre encuentra el camino, y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar con intensidad infinita. El millonario y su hija habían encontrado lo que durante años habían perdido: la familia, el amor y la certeza de que nunca más volverían a separarse.